Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardidas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Es miércoles y estoy encantada de estar junto a ustedes, mis queridos y queridas estudiantes. Les doy la bienvenida a sus clases de primero de secundaria y a la vez les envío un abrazo en la distancia.
Nos vamos adaptando muy bien a esta modalidad y solo te pedimos un poco de paciencia. Todas las cosas son difíciles hasta que se hacen fáciles. Hoy tenemos unas excelentes asignaturas que corresponden a matemáticas, ciencias sociales e inglés. En matemáticas aprenderemos de los cuerpos geométricos, la clasificación de los poliedros. En ciencias sociales hablaremos del antillanismo. Y en inglés, en una segunda entrega, seguimos aprendiendo mucho más sobre los hobbies y la frase like to do o me gusta hacer. Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Recuerdo que cuando estudiaba en la escuela secundaria hicimos varias excursiones a distintas partes del país como parte del programa de la clase. En cada uno de esos viajes observé que hay muchos monumentos en nuestro país con formas geométricas. Por ejemplo, en Constanza está el monumento al Divino Niño Jesús que tiene forma de tetaedro. En Santiago, el monumento a los héroes de la Restauración que tiene forma de cilindro en su parte superior. En Santo Domingo, el obelisco Macho, que es un prisma triangular. Y el faro a Colón, que tiene forma de pirámide cuadrangular. ¿Y tú?
¿Te habías fijado que en nuestro país estamos rodeados de monumentos y edificaciones construidas geométricamente? Hoy, en tu clase de Matemáticas para la Vida, continuamos tratando el tema de los cuerpos geométricos. Esta vez en lo referente a la clasificación y características de los poliedros. Así que, quédate atento, atenta, que vamos a empezar. Es una gran alegría para su profe Luz saber que están ahí, esperándome. Y eso lo sé porque ustedes mismos lo dicen. Puedo leerlo en las redes sociales donde ustedes comentan. Muchas gracias, mis adorados estudiantes. Nueva vez les doy la bienvenida, deseándoles que, como siempre, puedan sacar el mejor provecho de la clase. En nuestro encuentro pasado, estuvimos hablando de la teoría que sustenta lo que son los cuerpos redondos. Con estos conocimos el concepto de geometría espacial o geometría del espacio. Pues esta rama de la geometría se encarga del estudio de las figuras geométricas voluminosas que ocupan un lugar en el espacio. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras geométricas en el espacio tridimensional o espacio euclídeo. Recordando que este tipo de geometría se usa ampliamente en matemáticas, en ingeniería y en ciencias de la naturaleza. Nos dimos cuenta que al estudiar el concepto de geometría, este traía consigo otro concepto: espacio euclídeo. El espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico donde se afirma que la recta real es de una dimensión, el plano euclídeo de 2 dimensiones y el espacio tridimensional de la geometría euclidiana de 3 dimensiones. En cuanto al tema central, que fue los cuerpos redondos son regiones del espacio limitadas por superficies planas y que una de sus características es que son cuerpos sólidos con 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad, y que ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto tienen volumen. Ya creo que está bien para repaso. Hablemos ahora de lo que es la clasificación de los poliedros como cuerpos geométricos. Una primera categoría podría ser los sólidos platónicos, regulares o perfectos, que son poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí, y que todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. De acuerdo a su número de caras, los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. Un poliedro es regular si tiene las siguientes características. Todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos regulares congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene aberturas o agujeros. La figura es convexa. Solo existen 5 tipos de poliedros regulares. Estos son tetraedro regular,
poliedro cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros o iguales. Cubo o hexaedro. Es regular cuando está compuesto por 6 cuadrados iguales. Octaedro. Es regular cuando la superficie del cual está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales. Dodecaedro. Este poliedro es regular cuando está formado por 12 pentágonos regulares iguales. Icosaedro. Es regular si sus caras son 20 triángulos equiláteros iguales. El poliedro irregular es el que tiene sus caras, sus aristas y sus vértices diferentes. Existen infinitos poliedros irregulares. Principalmente se clasifican por el número de caras que tiene su superficie. Escucha algunos de los nombres. Tetraedro. Cuerpo geométrico con 4 caras desiguales. Pentaedro. Cuerpo geométrico con 5 caras que son polígonos no iguales. Hexaedro. Cuerpo geométrico con 6 caras diferentes. Heptaedro. Cuerpo geométrico con 7 caras que son desiguales. Octaedro. Cuerpo geométrico con 8 caras distintas. Eneaedro. Cuerpo geométrico con 9 caras que son diferentes. Decaedro. Cuerpo geométrico con 10 caras que representan polígonos no iguales. Undecaedro. Cuerpo geométrico con 11 caras distintas. Dodecaedro. Cuerpo geométrico con 12 caras desiguales. Tridecaedro. Cuerpo geométrico con 13 caras que son diferentes. Tetradecaedro. Cuerpo geométrico con 14 caras desiguales. Pentadecaedro. Cuerpo geométrico con 15 caras que son polígonos no iguales. Hexadecaedro. Cuerpo geométrico con 16 caras diferentes. Heptadecaedro. Cuerpo geométrico con 17 caras distintas. Octadecaedro. Cuerpo geométrico con 18 caras que no son iguales. Eneadecaedro. Cuerpo geométrico con 19 caras diferentes. Icosaedro. Cuerpo geométrico con 20 caras que son polígonos no iguales. Luego de escuchar el nombre y la definición de algunos de los poliedros irregulares clasificados de acuerdo al número de caras, pasemos a conocer la denominación de los poliedros según sus aristas. Los poliedros según sus aristas se denominan poliedros de aristas uniformes, que son aquellos en los que una arista contiene un par de caras. Son iguales a otro par de caras de cualquier otra arista. También los poliedros se denominan según sus vértices como poliedro de vértices uniformes. Los poliedros de vértices uniformes son aquellos en los que un vértice converge con otro en una misma cara o en un mismo orden. Podemos considerar más categorías de poliedros como por ejemplo poliedros estrellados, que tienen forma de estrella y se construyen a partir de sólidos platónicos y otros poliedros. Los deltaedros, que todas sus caras son triángulos. Los trapezoedros, que todas sus caras son trapezoides. Los poliedros duales, que son poliedros
cuyos vértices se corresponden con el centro de las caras del otro poliedro dado. El poliedro dual es similar al original. Sólidos uniformes. Un poliedro es uniforme cuando tiene tantos polígonos regulares como caras y es transitivo de vértice. Y por último, pero no menos importante, clasificación de los poliedros según sus características. De acuerdo a esta condición, ellos se clasifican en poliedro convexo y poliedro cóncavo. Poliedro convexo es cuando una recta solo puede cortar a su superficie en dos planos. El poliedro cóncavo es una recta que puede cortar su superficie en más de dos planos, por lo que posee algún ángulo diedro entrante. Ahora vamos a repasar. Esta vez me voy a imaginar que tú estás haciéndome preguntas, entonces yo te las respondo. Piensa en qué cosas me preguntarías del tema de hoy, a ver si coincido contigo. Empecemos. ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico que tiene 9 caras? ¿Qué nombre recibe el cuerpo geométrico que tiene 9 caras? Eneaedro. Eneaedro. Otra pregunta. ¿Cuál es la categoría de los poliedros? ¿Cuál es la categoría de los poliedros? La categoría es como si fuera otra clasificación que se les hace a los poliedros. En ese sentido tendríamos los poliedros estrellados, deltaedros, trapezoedros, duales y uniformes. También me preguntarías cuáles características tienen los poliedros regulares. ¿Cuáles características tienen los poliedros regulares? Y te respondo. Estos se caracterizan porque todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene aberturas o agujeros. Y la figura es convexa. Al hacer todas esas preguntas, se puede decir que hoy aprendiste que los poliedros se clasifican por el número de caras que tiene su superficie en tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, eneaedro, decaedro, undecaedro, dodecaedro, tridecaedro y así sucesivamente. Según sus aristas, los poliedros se denominan poliedros de aristas uniformes, que son aquellos en los que una arista tiene un par de caras y ellas son iguales a otro par de caras de cualquier otra arista. También los poliedros se denominan según sus vértices, como poliedro de vértices uniformes. Se les llama poliedros de vértices uniformes a aquellos en los que en un vértice converge el mismo número de caras y el mismo número de orden. Hay poliedros que son regulares
y otros que son irregulares. Los poliedros regulares tienen sus elementos comunes y los irregulares no. Permíteme aclararte algo en este sentido. Tal vez viste en esta clasificación de los poliedros que un solo poliedro geométrico está en las dos clasificaciones. Pues te digo que esto es posible siempre que dicho poliedro tenga las características que exige cada clasificación. Por ejemplo, el octaedro está en los dos lados, pero esto es porque se puede construir haciendo que sus caras sean diferentes para el caso del poliedro irregular o haciendo que sus caras sean iguales para el caso del poliedro regular. Y eso pasa con los demás cuerpos geométricos. ¿Recuerdas que tenemos una deuda pendiente, tú y yo? Hay una adivinanza que te dejé en la clase anterior para que me traigas la respuesta hoy. La pregunta dice así: ¿cuál es el edificio que más geometría tiene? ¿Conseguiste la respuesta? Pues nada más y nada menos que la biblioteca. Hay muchísimos libros de geometría en la biblioteca. Bueno, me despido de ti hoy con una frase. En la vida hay que evitar dos figuras geométricas: los círculos viciosos y las mentes cuadradas. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien, sobre todo si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica. Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos. En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada, no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la Escherichia coli, la Salmonella, el Enterobacter, la Leptospira, microbacterias o Staphylococcus aureus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios
tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombricis, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. ¿Sabes por qué los puertorriqueños no pueden elegir un presidente igual como lo hacemos en República Dominicana? ¿No? Pues te explico. Lo que sucede es que Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Este estatus da a la isla caribeña cierta independencia sobre sus asuntos internos, por lo que pueden elegir un gobernador, mas no un presidente. Es que Puerto Rico fue una colonia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, cuando pasó a control de los Estados Unidos. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos si residen en la isla. Tampoco están obligados a pagar impuestos federales sobre la renta, pero no se benefician de las mismas ayudas de los ciudadanos de los estados federales. Para que te sigas informando más acerca de las islas del Caribe y sobre el antillanismo, no te muevas y presta atención a lo que viene. Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales. Con ustedes, su profesor
Julio Pimentel. Como siempre te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conocimos que el nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve entre estos la unidad cultural. Conocimos además que el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo. Vimos también que el nacionalismo italiano permitió la unificación italiana durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Hay que destacar que el precursor del nacionalismo italiano fue Nicolás Maquiavelo y que la forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia en toda su historia ha sido el fascismo. En la clase anterior aprendimos también acerca del Imperio Austrohúngaro, donde vimos que este fue un estado europeo que nació en 1867 y terminó en 1919, el cual estaba constituido por un extenso territorio y tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. En la clase de hoy trataremos el tema el antillanismo. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son concepto de antillanismo e ideas desarrolladas sobre este a fines del siglo XIX, principales exponentes de las ideas antillanistas en el Caribe en sus diferentes contextos, unión de los pueblos antillanos como forma de proteger su cultura e identidad. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. Iniciemos conociendo qué es el antillanismo y cuáles fueron las ideas desarrolladas sobre este a finales del siglo XIX. El antillanismo, también llamado panantillanismo, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. El mismo trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Recuerda que cuando hablamos de Santo Domingo, nos referimos a Haití y República Dominicana. Según los historiadores, el antillanismo surge en Puerto Rico, con Betances y Hostos en el 1868. Sin embargo, según el historiador Emilio Cordero, nos dice que la cuna del antillanismo surge en República Dominicana en el 1864 con la Guerra de la Restauración. El pensamiento del antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Por tanto, surge primero la idea de unión haitiano-dominicano para garantizar la libertad y soberanía de Santo Domingo, y luego la Confederación Antillana como contrapeso a la política expansionista de los Estados Unidos. Es que terminada la guerra restauradora contra la metrópoli española, la cual permitió el restablecimiento de la República Dominicana como Estado independiente en 1865, cobraron fuerza los planes de reunificar la isla La Española, que había tenido un gobierno entre 1822 y 1844. Según el distinguido historiador dominicano Emilio Cordero Michel, afirma que el ideario de la unidad antillana emergió como fruto natural y lógico del pensamiento y la acción revolucionaria de los hombres de la Restauración. Puesto que el proceso bélico restaurador, además de tener un carácter independentista y de liberación nacional, fue también marcadamente social, racial, anticolonialista y antiesclavista. No es de extrañar que el 16 de enero de 1864, Matías Ramón Mella, encargado de la Comisión de Guerra del Gobierno Provisional Restaurador, hiciera un llamamiento a los dominicanos
para que tomaran las armas contra España y lo concluyera con la siguiente proclamación antiesclavista, antillanista y americanista. Dominicanos, los días llegaron ya en que la España, única nación que se obstina en conservar esclavos, debe perder sus colonias en las Antillas. América debe pertenecerse a sí misma. Con esto, el movimiento del antillanismo se expande a Cuba y Puerto Rico, con Betances y Martí, debido a sus similitudes, Puerto Rico como colonia española y Cuba con la invasión norteamericana. Se vuelve entonces el antillanismo como tal un movimiento que surge como mecanismo de defensa contra la política expansionista de los Estados Unidos, para mantener la soberanía de las Antillas. Es momento de hablarles de los principales exponentes de las ideas antillanistas en el Caribe en sus diferentes contextos. Entre los principales exponentes del antillanismo están políticos e intelectuales. De estos podemos mencionar los puertorriqueños Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz y José Francisco Basora. Los dominicanos Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Ulises Espaillat, José María Cabral y Pedro Francisco Bonó. Los haitianos Nissas Sayed, Fabre Gefrard, Luis Joseph Jambier y Antenor Firmin. Y los cubanos Juan Manuel Macías, Francisco Vicente Aguilera, Antonio Maceo, José Martí y el cubano dominicano Máximo Gómez. Esto por mencionar los más relevantes, los cuales coincidían en la necesidad de alcanzar la unidad de Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, estas dos últimas todavía colonias de España. Es bueno comprender que los proyectos para una confederación de las Antillas se articularon para viabilizar las independencias de Cuba y Puerto Rico y para defender las de Haití y la de República Dominicana frente a todos los imperios. Casi todos los proyectos coincidieron también por la gran rivalidad contra Estados Unidos en Francia y España, en la promoción del latinoamericanismo, para intentar conseguir apoyo regional para sus luchas antillanistas, basada en la concepción de amenaza que tenían todos estos de parte del Imperio del Norte, los Estados Unidos de América. Basado en el concepto de unión del antillanismo, es entendible la posición de los precursores de este contra aquellos que han mancillado la soberanía e identidad de los pueblos del Caribe. Es que cada día se hace más necesario que la unión e integración de los pueblos se materialice como vía para enfrentar las pretensiones de las potencias mundiales. Un imperativo fundamental para los pueblos de nuestra América es la urgente integración, ya que muchos factores así lo condicionan. Es por tanto inminente que se creen convenios de cooperación y ayuda mutua entre los diferentes países de América Latina y el Caribe, para imponernos en este mundo cada vez más neoliberal. Vamos a comprobar si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. La misma trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Te repito, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. La misma trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. A. Antillanismo. B. El nacionalismo. C. Socialismo. ¿Elegiste la A, antillanismo? ¡Excelente! Esa es. Número 2. Fue un destacado prócer dominicano que se expresó a favor del antillanismo. Te repito, fue un destacado prócer dominicano que se expresó a favor del antillanismo. A. José Martí. B. Eugenio María de Hostos. C. Matías Ramón Mella. Exactamente, la C.
Matías Ramón Mella. Muy bien. Número 3. Los países del Caribe que integraron el movimiento El Antillanismo son, te repito, los países del Caribe que integraron el movimiento El Antillanismo son A. Ecuador, México y Brasil. B. Nicaragua, Perú, Argentina y Bolivia. C. Puerto Rico, Cuba, Haití y República Dominicana. Si elegiste la C, al igual que yo, muy bien por ti. Ahora vas a identificar cuál de los siguientes países no perteneció al movimiento El Antillanismo. Puerto Rico, Cuba, México, Haití, República Dominicana. Espero que ya hayas identificado el país que no perteneció al movimiento El Antillanismo. México, excelente, muy bien por ti, has realizado tu actividad. En el día de hoy aprendimos acerca del antillanismo, donde comprendimos que el antillanismo fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe, que buscaba la unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y la isla de Santo Domingo. Vimos que el pensamiento antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Conocimos además los principales exponentes del antillanismo. En el día de hoy aprendimos también que la unión de los pueblos antillanos buscaba proteger su cultura e identidad, además de viabilizar las independencias de Cuba y Puerto Rico y defender las de Haití y la de República Dominicana. Esto frente a todos los imperios que atentaran contra estos pueblos. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir investigando más acerca del antillanismo. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos por ráfagas de pocos minutos. Si calculamos un promedio a lo largo de nuestra vida, soñamos un promedio de 6 años enteros. ¿Sabes por qué soñamos? Los sueños son parte de los seres vivos. Es por eso que se reflejan en la historia, en la mitología, incluso en la religión. Mientras dormimos, el cerebro se activa casi en su totalidad, necesitando para eso que el flujo de sangre en el mismo sea el doble que el necesario durante el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. La corteza cerebral es la encargada de generar los sueños, y solo una parte del cerebro deja de funcionar mientras dormimos. Y este es el centro lógico, y por eso es que los sueños adquieren muchas veces tonos irreales. Los sueños pueden ser un reflejo fiel
o en la mayoría de los casos reflejos de lo que ocupa nuestra mente, como nuestros miedos o deseos. Es por eso que son comunes las pesadillas, que nos recuerdan temores como un examen final o salirle corriendo a un perro grande. Así que ya lo sabes, como escribió Pedro Calderón de la Barca, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Hasta la próxima! Las cátedras ciudadanas son un proyecto multisalidas que tiene el propósito de aportar contenidos útiles y desarrollar competencias ciudadanas en el sistema de educación preuniversitario de la República Dominicana. El país es su historia, su nombre, su escudo, su bandera, sus fundadores y sus luchadores y restauradores de diferentes generaciones. Que viva la República Dominicana, que vivan los símbolos patrios y vamos todos a cantar y a disfrutar todos nuestros signos patrios con el fervor y la pasión con que lo escribieron sus autores. Muchas gracias. And tell me, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to paint. And you? Well, in my free time, I like to chat and listen to music. Okay, nice. Do you like to play at sports? No, I don't. And you? Yes, I do. I like to play volleyball and exercise. Awesome! Yes. Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos nuestra clase anterior. In this one, we learned some free time activities and the verb to like. En esta aprendimos algunas actividades de tiempo libre y el verbo to like, gustar o agradar. Por ejemplo, su conjugación. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. También aprendimos la pregunta, what do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? Así como algunas actividades de tiempo libre. Estas fueron: sing, cantar; dance, bailar; play video games, jugar videojuegos; read, leer; watch TV, ver televisión. Y por último, escuchamos las respuestas de diferentes estudiantes con respecto a los que le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Qué te parece si las escuchamos de nuevo? Listen. Hello, teacher. In my free time, I like to sing. Hello, teacher. In my free time, I like to watch TV.
Hello, teacher. In my free time, I like to read. Con estas frases hemos terminado el repaso de hoy, escuchando cómo se responde la pregunta What do you like to do in your free time? Y ahora estamos listos para iniciar con nuestro contenido, donde aprenderás más vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y otras formas de preguntar y responder con el verbo to like. Are you ready? Empecemos por conocer cómo se pregunta información de una tercera persona. En este caso, relacionado con sus actividades de tiempo libre. Para preguntar sobre otra persona, se necesita utilizar el verbo auxiliar do. ¿Cómo se hace? Primero, colocamos la partícula interrogativa what. Luego, el verbo auxiliar does, que es la conjugación del verbo do en tercera persona. Le sigue el pronombre he o she. Y luego el verbo like en su forma base. Te repito, primero se coloca la partícula interrogativa what. Luego el auxiliar does, que es la conjugación de do en tercera persona. Le sigue el pronombre he, si es él, o she, si es ella. Y por último, el verbo like en su forma base. Entonces, ¿cómo preguntarías qué le gusta hacer a él en su tiempo libre? Siguiendo la estructura, la pregunta sería What does he like to do in his free time? What does he like to do in his free time? What. ¿Qué? Does. El verbo auxiliar conjugado en tercera persona. He. El pronombre él. Like. El verbo gustar en su forma base. To do. Hacer. In his free time. En su tiempo libre. Aquí se utiliza el adjetivo posesivo his, que es el su de él. Te repito para que tomes notas. What, ¿qué? Does, auxiliar. He, pronombre. Like, el verbo en su forma base. To do, hacer. In his free time, en su tiempo libre. What does he like to do in his free time? Repite después de mí. What does he like to do in his free time? What does he like to do in his free time? What does he like to do in his free time? Con esta estructura, ¿cómo preguntarías qué le gusta hacer a ella en su tiempo libre? Sería, what does she like to do in her free time? What, ¿qué? Does, auxiliar. She, pronombre, ella. Like, el verbo to like en su forma base. To do, hacer. In her free time, en su tiempo libre. Utilizando el adjetivo posesivo her, el su de ella. What does she like to do in her free time? Repite después de mí. What does she like to do in her free time? What does she like to do in her free time? Ahora, ¿sabes cómo responder este tipo de preguntas? Antes de decirte, presta atención a un nuevo vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. Listen. Actividades de tiempo libre. Paint, pintar. Paint.
Chat, chatear, chat. Play a sport, jugar un deporte. Play a sport. Exercise, hacer ejercicios. Exercise. Listen to music, escuchar música. Listen to music. Repite después de mí. Paint, chat, play a sport, exercise, listen to music. Ahora escribe. Paint se escribe P-A-I-N-T. Paint. Chat. C-H-A-T. Chat. Play a sport. P-L-A-Y-A-S-P-O-R-T. Play a sport. Exercise. E-X-E-R-C-I-S-E. Exercise. Listen to music. L-I-S-T-E-N. T-O-M-U-S-I-C. Listen to music. Repite. Paint. Chat. Play a sport. Exercise. Listen to music. Estas son algunas actividades de tiempo libre. Luego de escuchar el vocabulario, presta atención a cómo se responden las preguntas en tercera persona. Para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo like en su conjugación para tercera persona. Likes. Te repito, para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo to like en su conjugación para tercera persona. Likes. Por ejemplo, si quieres expresar a él le gusta chatear, dirías, he likes to chat. A él le gusta chatear. He likes to chat. ¿Y cómo dirías a ella le gusta chatear? Sería she likes to chat. A ella le gusta chatear. She likes to chat. ¿Ves qué fácil es? Solamente tienes que utilizar el pronombre he o she, el verbo like en su tercera persona, likes y la actividad. Para comprobar que conoces este punto, hagamos un ejercicio. En este te diré un pronombre y una actividad de tiempo libre para que me digas una oración en inglés con el verbo to like. Por ejemplo, si te digo el pronombre he y la actividad play a sport, la oración sería he likes to play a sport. Te repito, si te digo el pronombre he y la actividad play a sport, la oración sería he likes to play a sport. Así que empecemos. Número 1. He paint. ¿Cuál sería la oración? He likes to paint. Número 2. She listen to music. ¿Cuál sería la oración? She likes to listen to music. Otra más.
He exercises. ¿Cuál sería la oración? He likes to exercise. ¿Lo hiciste bien? Repitamos las oraciones. He likes to paint. She likes to listen to music. He likes to exercise. Muy bien. Ahora que ya sabes cómo responder las preguntas What does she like to do? O What does he like to do in his or her free time? ¿Qué te parece si respondemos las preguntas que hicimos al inicio? Escucha de nuevo la conversación y enfócate en lo que le gusta hacer a él. Vamos a responder la pregunta, What does he like to do in his free time? Son dos actividades, así que presta mucha atención. And tell me, what do you like to do in your free time? In my free time, I like to paint. And you? Well, in my free time, I like to chat and listen to music. Okay, nice. Do you like to play at sport? No, I don't. And you? Yes, I do. I like to play volleyball and exercise. Awesome. ¿Prestaste atención? Entonces responde la pregunta. What does he like to do in his free time? En el caso de él, podemos decir dos oraciones. He likes to chat. A él le gusta chatear. Y otra. He likes to listen to music. A él le gusta escuchar música. Repite después de mí. He likes to chat. He likes to listen to music. Así que ya sabes responder sobre otra tercera persona relacionado con lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Solamente nos falta conocer las preguntas de sí o no, así como las respuestas negativas. Y ese será el tema de nuestra próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today, we learn how to make a question about a third person. Hoy aprendimos cómo hacer una pregunta con relación a una tercera persona. En este caso, sobre lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Para él, la pregunta sería, What does he like to do in his free time? Y para ella, la pregunta sería, What does she like to do in her free time? También aprendimos cómo responder. Por ejemplo, he likes to chat. A él le gusta chatear. Otro ejemplo, she likes to chat. A ella le gusta chatear. Además, aprendimos un nuevo vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. Este fue paint, pintar. Chat, chatear. Play a sport, jugar un deporte. Exercise, hacer ejercicios. Listen to music, escuchar música. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en tus clases de inglés. Además, si enseñas a otros, es más probable que recuerdes todo lo que has aprendido. Para mí es un placer compartir contigo todos estos conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class.
uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola amigos y amigas, qué bueno volver a vernos. Bienvenidos a una entrega más de las Cátedras Ciudadanas del Ministerio de Educación. En la Cátedra Ciudadana del día de hoy vamos a hablar del escudo dominicano. El escudo de armas representa toda la grandeza de nuestra nación. Desde el mismo origen del país, en la Constitución del 6 de noviembre de 1844, se hizo el escudo nacional dominicano. Fue a partir del 1913, por un decreto del presidente Monseñor Adolfo Noel, que se comenzó a utilizar el escudo nacional dominicano, tal y como lo tenemos hasta ahora en la bandera, documentos oficiales, edificios gubernamentales y militares. Vamos a ver más información acerca de nuestro escudo. Qué interesante fue la historia de nuestro escudo nacional dominicano. El escudo nacional dominicano, también conocido como el escudo de armas, ha sufrido alrededor de 21 modificaciones hasta nuestros días. Nuestro escudo es cuadrilongo, con los colores azul y rojo similares a los de la bandera, con la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima la cruz redentora de la que tantas veces habló Duarte. En nuestro escudo se lee en un lazo azul, situado en la parte superior, Dios, Patria y Libertad, lema de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, y abajo, en un lazo vermellón, República Dominicana. Resguardando nuestro escudo, 2 ramas verdes, a la izquierda el laurel y a la derecha la palma real. Esperamos que hayan aprendido mucho de nuestro escudo, su importancia como parte de la identidad del dominicano, junto con la bandera y el himno nacional. Hasta una próxima Cátedra Ciudadana del Ministerio de Educación. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso.
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Llegamos a un feliz término de nuestras clases de hoy correspondientes al primero de secundaria. Recuerda que estamos concentrados en el aquí y ahora. Y tal como dijera ese escritor, orador y humorista estadounidense, Mark Twain, el secreto de ir avanzando es empezar. Veamos lo que aprendimos este día. En matemáticas, aprendimos de los cuerpos geométricos, la clasificación de los poliedros. En ciencias sociales hablamos del antillanismo. Y en inglés, en una segunda entrega, seguimos aprendiendo mucho sobre los hobbies y la frase like to do o me gusta hacer. Hablemos ahora de lo que es la clasificación de los poliedros como cuerpos geométricos. Una primera categoría podría ser los sólidos platónicos, regulares o perfectos, que son poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares, iguales entre sí, y que todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón. De acuerdo a su número de caras, los poliedros se clasifican en regulares e irregulares. Un poliedro es regular si tiene las siguientes características. Todas las caras son las mismas. Todas las caras son polígonos regulares congruentes. El mismo número de caras se une en cada vértice. La figura no tiene aberturas o agujeros. La figura es convexa. El antillanismo, también llamado panantillanismo, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. El mismo trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Recuerda que cuando hablamos de Santo Domingo, nos referimos a Haití y República Dominicana. Según los historiadores, el antillanismo surge en Puerto Rico, con Betances y Hostos en el 1868. Sin embargo, según el historiador Emilio Cordero, nos dice que la cuna del antillanismo surge en República Dominicana en el 1864 con la Guerra de la Restauración. El pensamiento del antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Por tanto, surge primero la idea de unión haitiano-dominicano para garantizar la libertad y soberanía de Santo Domingo, y luego la Confederación Antillana como contrapeso a la política expansionista de los Estados Unidos. Es que terminada la guerra restauradora contra la metrópoli española, la cual permitió el restablecimiento de la República Dominicana como Estado independiente en 1865, cobraron fuerza los planes de reunificar la isla a la española,
que había tenido un gobierno entre 1822 y 1844. Según el distinguido historiador dominicano Emilio Cordero Michel, afirma que el ideario de la unidad antillana emergió como fruto natural y lógico del pensamiento y la acción revolucionaria de los hombres de la Restauración. Puesto que el proceso bélico restaurador, además de tener un carácter independentista y de liberación nacional, fue también marcadamente social, racial, anticolonialista y antiesclavista. Presta atención a cómo se responden las preguntas en tercera persona. Para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo like en su conjugación para tercera persona. Likes. Te repito, para expresar lo que le gusta hacer a otro, tenemos que utilizar el verbo to like en su conjugación para tercera persona. Likes. Por ejemplo, si quieres expresar a él le gusta chatear, dirías, he likes to chat. A él le gusta chatear. He likes to chat. ¿Y cómo dirías a ella le gusta chatear? Sería, she likes to chat. A ella le gusta chatear. She likes to chat. ¿Ves qué fácil es? Solamente tienes que utilizar el pronombre he o she, el verbo like en su tercera persona, likes y la actividad. Que este miércoles te llenes de bendiciones y que tu corazón se llene de regocijo cada día. Y eso se logra amando más a tu prójimo y contribuir con una sociedad haciendo nuestros deberes para que logremos una mejor sociedad. Soy tu maestra Scarlett Rincón y me despido deseándote feliz resto del día. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.